Buenas tardes a todos los participantes del evento. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Maite Lima, al doctor José Luis Soriano García y a la máster en ciencia Yoleisi González por la invitación realizada a formar parte del claustro de profesores en este taller de manejo multidisciplinario del hepatocarcinoma. Además, agradecer a los dos compañeros del departamento de video por la contribución brindada en la realización de este y varios eventos durante el presente año. El tema que vamos a tratar es la quimoembolización hepática y algunos conceptos relacionados fundamentalmente con la presentación del caso en cuestión. No existen conflictos de interés durante la realización y emisión de esta charla. No cabe duda que el objetivo más importante de nuestra conferencia es la presentación de un caso clínico radiológico evaluado con hepatocarcinoma. No obstante, vamos a realizar una evaluación de forma muy sintetizada de los criterios diagnósticos para un hepatocarcinoma, haciendo énfasis fundamentalmente en la tomografía computarizada y la resonancia magnética, con los criterios LIRRADS. Posteriormente, el intervencionismo endovascular como una opción terapéutica percutánea en pacientes que no pueden ser sometidos a tratamiento quirúrgico basado en los criterios de la Clínica de Barcelona. Y por último, algunos desafíos anatómicos y técnicos que nos enfrentamos los radiólogos e intervencionistas en el tratamiento de esta afección. No cabe duda que existen diferentes clasificaciones y guías en el manejo del hepatocarcinoma. Desde el punto de vista de la vigilancia, donde la ecografía juega un rol importante, posteriormente en el diagnóstico de ese hepatocarcinoma, siguiendo los criterios LIRRADS, o los criterios de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, que se asemeja en bastante frecuencia a los criterios LIRRADS. Y por último, la conducta, pero sobre todo la conducta realizada con la embolización arterial transcatéter. Para evaluar tanto el diagnóstico por estudios de imágenes, para evaluar el tratamiento desde el punto de vista intervencionista, es importante conocer la perfusión del hígado. La perfusión del hígado juega un rol importante en el diagnóstico del hepatocarcinoma, porque el hígado recibe una doble aferencia desde el punto de vista de la arteria hepática y desde la vena porta. Inclusive se habla de una tercera afluencia vascular del hígado garantizada por una red de estructuras venosas, sobre todo en el segmento 4B. Es importante cuando realizamos un angiotac o una angioresonancia garantizar una programación en el modo de obtención de esas imágenes. Y esa programación en el tiempo está basado en la perfusión. Por ejemplo, siempre hacemos un estudio simple, posteriormente una fase arterial precoz que se garantiza entre los 15 y los 20 segundos después de realizado la inyección del bolo de contraste, una fase arterial tardía que se garantiza alrededor de los 25 segundos, una fase venoso portal que oscila entre los 60 y 70 segundos después de la inyección del bolo de contraste, y una fase tardía o de equilibrio que puede ser realizada entre los 120 y 180 segundos. Este estudio de la perfusión hepática, si lo extrapolamos a los estudios de angio-TC y angioresonancia, constituyen una herramienta de diagnóstico importante para el hepatocarcinoma. No cabe duda que muchos tumores, a diferencia del hepatocarcinoma, asientan sobre un tejido sano. Por el contrario, el hepatocarcinoma asienta sobre un tejido que ha tenido un proceso de fibrosis, de regeneración, y que posteriormente en la hepatocarcinogénesis hay un proceso de diferenciación celular en que va desde un nódulo de regeneración, un nódulo displásico, a un hepatocarcinoma. Y durante todo este proceso podemos evaluar algunas alteraciones estructurales vasculares. Por ejemplo, el hepatocarcinoma, cuando tiene una irrigación, es puramente arterial. Sin embargo, los nódulos de regeneración y los nódulos displásicos tienen una doble irrigación, pero predominantemente la vena porta. Es por ello que el hepatocarcinoma, como su irrigación fundamental en el 95% es expensa de la arteria hepática, se comporta como lesiones hipervasculares. Por el contrario, los nódulos de regeneración y los nódulos displásicos, como su vía de aferencia fundamental es la vena porta, es a expensa de una estructura fundamentalmente hipovascular. Y esto es una evidencia radiológica que demuestra lo anteriormente expresado, cómo dependiendo del grado de diferenciación celular, desde un nódulo displásico hasta un hepatocarcinoma moderadamente diferenciado, podemos evaluar qué estructura es la principal fuente de irrigación. Por ejemplo, en un hepatocarcinoma
el vaso de aferencia es exclusivamente arterial. Sin embargo, en un nódulo displásico pudiera tener una irrigación tanto por la arteria hepática como por la vena porta, predominando la vena porta. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente con un hepatocarcinoma, decimos que su fuente de irrigación es la arteria hepática y logrando excluir esa arteria hepática de la circulación, podemos lograr una necrosis total del proceso. Esto, hepatocarcinogénesis, juega un rol importante en el diagnóstico del hepatocarcinoma y cómo hay medicinas basadas en la evidencia, sobre todo en la parte radiológica, en las cuales se han hecho un correlato desde el punto de vista arteriográfico desde el punto de vista patológico. Existen criterios mayores basados en la perfusión, basados en la hepatocarcinogénesis de estos nódulos y por los cuales tenemos criterios mayores. Y estos criterios mayores están basados en la fase arterial, en la fase portal y en la fase de equilibrio. Vemos que en la fase arterial siempre va a haber un nódulo hipervascular en el mayor por ciento de los casos, que tiene una fase de lavado, de washout en la fase venoso portal a los 70 segundos y posteriormente en la fase de equilibrio existe una cápsula. Y cuando evaluamos estos tres criterios de hipervascularización, lavado y cápsula, juega un rol en el diagnóstico y puntaje elevado en las clasificaciones LIRRAT. Por ejemplo, vemos en una fase arterial que existe un nódulo hipervascularizado en el segmento 5 y como en una fase de portal y de equilibrio hay un lavado, un washout de la lesión y una cápsula. Fíjense cómo en este mismo paciente podemos encontrar tres criterios mayores: la hipervascularización del nódulo, el lavado en la fase portal y en la fase de equilibrio la cápsula. Podemos ver en otro ejemplo una lesión nodular hipervascularizada con un gran realce en la fase arterial, porque recalcamos, el hepatocarcinoma, su aferencia es puramente arterial. Por la hepatocarcinogénesis no recibe circulación portal, es francamente arterial. Por eso en la fase arterial del angiotac es donde mayor vascularización tiene el nódulo, donde mayor realce. Por el contrario, en la fase venosa portal existe a los 70 segundos un mayor realce del tejido hepático sano o no con lesión nodular, porque recordamos que el 75% del hígado, su irrigación es puramente portal. Ocurre un lavado y fíjense cómo puede existir una cápsula. Por tanto, 2 o 3 elementos de criterios mayores para la clasificación del IRRAPS. La resonancia es otra de las modalidades de diagnóstico que juega también su rol. Y si hacemos un estudio dinámico, posteriormente a la administración de un contraste, en una fase arterial, una fase venoso-portal y una fase de equilibrio, podemos encontrar esos mismos criterios mayores. Por ejemplo, en un estudio de resonancia magnética en secuencias de T1, sin contraste, vemos una masa en el segmento 7 de la glándula hepática con una cápsula hipointensa que posteriormente en la fase arterial hubo un gran realce hiperintensa por el gran contraste de captación, poder de captación de contraste, que posteriormente hace un lavado en la fase venoso-portal y en esta fase de equilibrio se demuestra muy bien la cápsula. No cabe duda que para obtener estas secuencias para la clasificación del IRRA por estudios de resonancia magnética es importante requisitos técnicos, como estudios o equipos de resonancia magnética de alto campo y en algunas ocasiones contrastes hepatoespecíficos. Son de requisitos técnicos para la obtención de estos criterios mayores por resonancia magnética. Pero la resonancia magnética no solo se basa en el punto de vista estructural como en el caso anterior, sino también desde el punto de vista funcional, donde consecuencias de difusión podemos ver aumento en la intensidad de señales, cómo esta lesión nodular restringe de forma marcada y posteriormente con los mapas de ADC esto da valores inferiores a 1. Por tanto, la combinación de estudios estructurales con estudios funcionales basados en el movimiento aleatorio de las moléculas de agua, uno puede tener parámetros cuantitativos que pueden inducir, según los valores de ADC, a la existencia de un hepatocarcinoma que por lo general tiene valores inferiores a 1. Estos son los criterios del IRRAPS, que realmente no es objetivo de esta charla, pero fíjense ustedes cómo el IRRAP define en un paciente con un hígado cirrótico y la existencia de un nódulo, dependiendo de las características de ese nódulo, la probabilidad de que sea un hepatocarcinoma. No cabe duda que estos criterios LIRRAT es un sistema estandarizado para crear una homogeneidad en un informe radiológico ante un paciente que tiene que tener una condición
la presencia de un hígado cirrótico y que se le ha añadido un nódulo, las características de ese nódulo, según este sistema de ponderación cuantitativa, puede ayudar y clasificar la probabilidad de que ese nódulo se trate o no de un hepatocarcinoma. Y fíjense los criterios mayores que hablamos anteriormente. El hiperrealce en la fase arterial, la fase de lavado, la cápsula, el patrón de crecimiento, y dependiendo de la existencia de un hiperrealce con un lavado, con una cápsula y mayor de 20 milímetros, como en los casos anteriores, tendremos un LIRAP5, por tanto es un paciente que tiene un hepatocarcinoma. Realmente a veces evaluar y aprenderse todas estas tablas resulta muy difícil y por eso recomiendo a mis residentes que siempre tengan una tablita de este modelo en su bolsillo para dar un informe estandarizado en los pacientes con hígado cirrótico y un nódulo y poder ayudar más a los médicos de asistencia. No cabe duda que la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de una lesión con hepatocarcinoma es mucho mayor en los estudios de tomografía y resonancia magnética. Fíjense cómo los estudios de ecografía la sensibilidad disminuye porque es operador dependiente. No cabe duda que hay algunos autores que prefieren el uso de la tomografía para el diagnóstico de un hepatocarcinoma porque permite evaluar la enfermedad extrahepática. Por el contrario, la resonancia se circunscribe solamente al hígado. Durante muchos años, para el diagnóstico de un hepatocarcinoma, era necesario la existencia de dos modalidades diagnósticas. Una tomografía computarizada multi-slide, al menos superior a los 8 filas de detectores, y una resonancia magnética de alto campo. Estos dos requerimientos técnicos son imprescindibles. Pero posteriormente, con uno de los dos modalidades diagnósticas que sea capaz de decir que ese nódulo corresponde a un hepatocarcinoma, no es necesaria la realización de la otra modalidad. Y esto está basado muy bien en este artículo, donde la Sociedad Americana para el Estudio del Hígado y la Sociedad Europea para el Estudio del Hígado plantea que con una sola modalidad de diagnóstico por imagen que demuestre los criterios mayores es suficiente. Por tanto, para el diagnóstico y la clasificación LIRAP solamente se pueden realizar en aquellos centros donde existan tecnologías de alto nivel para poder realizar un estado del arte de la imagen. Es necesario el equipamiento técnico para la clasificación y la evaluación de un nódulo, sobre todo para los criterios LIRAP en un paciente con hepatocarcinoma. El intervencionismo endovascular, realmente la embolización hepática, tiene un origen en España en el año 1978, donde Yamada hace su primera embolización. Posteriormente surge en la parte occidental, en Francia en 1985, donde Rocher hace una embolización en el Instituto Gustave Roussy. Es una técnica mínimamente invasiva que garantiza un tratamiento regional vascular. Es necesario un equipo de angiografía por sustracción digital en la época actual y el objetivo es una oclusión arterial porque recuérdense que existe una hepatocarcinogénesis donde se plantea que la irrigación puramente del hepatocarcinoma son diferentes vasos anómalos que tienen un origen desde el punto de vista de la arteria hepática. ¿Y el por qué? Bueno, la respuesta es esa, porque tanto los tumores primarios como secundarios malignos, su irrigación es a expensas de la arteria hepática. Y debemos siempre recalcar este aspecto de la hepatocarcinogénesis, como a medida que se logra una mayor diferenciación y mayor grado de malignidad, la aferencia del tumor es puramente arterial, no es portal como puede ocurrir en los nódulos displásicos y en los nódulos de regeneración. Las indicaciones que realizamos en la institución nuestra, en el Hospital Hermanos Almejeira, fundamentalmente cuando hacemos una embolización en cualquiera de sus formas, quimioembolización o embolización pura, fundamentalmente son en los pacientes con hepatocarcinoma, colangiocarcinoma o metástasis, pero sobre todo en las metástasis colorectal. La evolución histórica de la embolización hepática empezó con una quimioinfusión intraarterial sin embolización, posteriormente embolización sin quimioinfusión, la quimioembolización, y estas dos han sido las que más han trascendido por los mayores resultados logrados. La quimioembolización lipiodolada, como tal, que puede ser con lipiodol ultrafluido a forma global o segmentaria, y la quimioembolización con partículas de liberación lenta, que se conoce con el nombre de Deps-Dops-Tassé. No cabe duda que el TASE surge
cuando se establecen los criterios de las clínicas de Barcelona para el cáncer de hígado en los pacientes con estadio B indeterminado o intermedio, disculpen, con el objetivo de realizar una embolización arterial en pacientes que pueden ser tributarios de este tipo de tratamientos. El TACE, como su nombre indica, es una quimioembolización transarterial que el objetivo es fundamentalmente lograr una oclusión del vaso, porque la nutrición de un hepatocarcinoma en el 95% es a expensa de la arteria hepática. No cabe duda que cuando hacemos una quimioembolización o una embolización arterial transcatéter, la concentración de la doxirubicina en este caso es mucho mayor en el interior del tumor que cuando realizamos una quimioembolización sistémica. Fíjense ustedes, esta proporción de 10 a 100 veces mayor cuando realizamos una embolización transarterial que cuando se realiza una quimioterapia sistémica en este paciente. Para esta quimioembolización lipidolada utilizamos lipiodol ultrafluidos, una emulsión en la cual contiene lipiodol, contraste yodado, doxirubicina y alguna partícula embolizante como el gelfón. Es una mezcla y logramos un cateterismo súper selectivo de esta lesión localizada en el segmento 8 hipervascular, y fíjense ustedes cómo se impregna el lipiodol en la periferia de la lesión, demostrando con esto de que hemos realizado una infusión del citostático dentro de la lesión, el cual va a estar embebido con el lipiodol y garantiza una liberación lenta mantenida en el tiempo dentro de la lesión, con niveles de concentración mayor de la droga, de la doxirubicina, en comparación a la quimioterapia sistémica. Esto fue un estudio donde demostró que el TACE convencional, es decir, esta embolización arterial transcatéter con lipiodol, la droga y espongostán o alguna partícula embolizante, cuando se hizo una comparación con la quimioterapia sistémica, vemos que la sobrevida aumentó considerablemente desde un 43% con la quimioterapia sistémica a un 75% en el primer año de vida. Y en los 3 años, desde un 3% con la quimioterapia sistémica a un 26%. Es decir, es muy útil como tal la realización de un TACE convencional, y cada vez que utilizamos la palabra TACE convencional estamos hablando de embolización arterial transcatéter con sustancia lipidolada y más una sustancia como la doxirubicina. Yo creo que la limitación más importante que tiene esta combinación del TACE convencional es que siempre tenemos que hablar de la angiogénesis del tumor. Y tenemos que tener presente que durante muchos años, cuando se realizaba la embolización con lipiodol, el objetivo era demostrar realmente dónde se había administrado la droga. Y este lipiodol quedaba impregnado dentro del nódulo y permitía en el tiempo hacer una evaluación según los criterios RECIST del tamaño de la lesión, si la lesión disminuía o desaparecía. Pero realmente con estos factores de la angiogénesis, hoy en día el RECIST modificado no evalúa tanto el tumor en cuanto al tamaño, sino valora o evalúa fundamentalmente la vascularización. Y por tanto, cuando toda esta lesión está impregnada de lipiodol, no es posible ver si existe vascularización intralesional. Por tanto, pienso que es una de las limitantes en la evaluación de si hay o no angiogénesis intratumoral en el interior de la lesión. Posteriormente surge estas drogas de liberación lenta. Son drogas de liberación lenta mantenida, en las cuales están formadas fundamentalmente por unas esferas de hidrogel que se cargan con la doxirubicina. Y estas esferas se embeben de doxirubicina y permiten dos funciones fundamentalmente: la oclusión del vaso, pero como contienen en su interior doxirubicina, permiten la liberación lenta y mantenida en el tiempo de la droga, garantizando que en el interior del tumor existan grandes concentraciones de la droga durante un mayor tiempo. Por tanto, estas drogas de liberación lenta, que son partículas de hidrogel que se embeben con la doxirubicina, garantizan fundamentalmente la droga, una mayor concentración del mismo dentro del tumor, y la partícula además garantizar la embolización. Y fíjense ustedes cómo es la composición de la droga, o en este caso de las emboesferas o hepatosferas, que se embeben de doxirubicina. Y cómo estas, una vez que le administramos solución salina, aumentan su tamaño. Siempre multiplicamos por 4 este número
garantizando que una vez que se embeban de solución salina, estas aumentan 4 veces su valor. Por ejemplo, las de 150 a 200 microgramos logran alcanzar unas dimensiones de 600 a 800. Y es importante para que aumenten su tamaño, su diámetro, que sean embebidas con solución salina, sangre y contraste no iónico. Nunca utilizar agua destilada. Y fíjense ustedes el comportamiento de las hepatoesferas, en este caso específicas para la embolización del hepatocarcinoma, que ellas son altamente compresibles, se adosan, se amoldan a la pared del vaso y tienen la capacidad de contener en su interior la doxirubicina. Y esto garantiza que en el tumor existan grandes concentraciones, repito, de la droga durante mayor tiempo. Y esto es un ejemplo de una lesión nodular en el segmento 8, donde hacemos un cateterismo súper selectivo con microguía, microcatéter, logrando posteriormente una respuesta completa donde no se demuestra la angiogénesis del tumor. Fíjense ustedes que a diferencia de la quimoembolización con contraste lípido-dodado, aquí sí podemos evaluar si existe o no factor de angiogénesis, si existe o no vascularización. En este caso se logró una respuesta completa. Por el contrario, en esta otra masa del segmento 7 podemos evaluar que hay un área dentro de la lesión con vascularización. Por tanto, en este paciente la respuesta sería parcial y sería tributario de una segunda sesión de quimioembolización. Esto es un estudio muy interesante de Precision 5, donde hicieron una comparación entre el TACE con las emboesferas o las micropartículas o la hepatosfera con el TACE lípido-dodado, lográndose que la respuesta fue mayor, inclusive en los enfermos que tenían mayor gravedad de la enfermedad con la droga TACE y doxirubicina y emboesfera que el TACE convencional. No cabe duda que este estudio fue uno de los más novedosos en su momento, porque fue un estudio multicéntrico donde permitió demostrar que con las drogas de emboesferas cargadas de doxirubicina se logró mayor concentración de la dosis de la doxirubicina en el interior del tumor. Disminuyó la toxicidad hepática, disminuyó los efectos adversos, disminuyó las complicaciones y permitió realizar una nueva evaluación que se conoce como el RECIST modificado. Si hacemos esta comparación del TACE convencional, recordar que el TACE convencional lo que utiliza, ¿qué cosa es? Lipiodol. Sin embargo, el TACE con las drogas, el lutein bix, es decir, esas drogas de liberación sostenida, lenta en el tiempo, esas partículas, vemos cómo la distribución o la concentración de doxirubicina con el TACE convencional a los 5 o 20 minutos era muy elevada. Sin embargo, con las drogas de liberación lenta era muy pobre. Por tanto, los efectos de toxicidad eran menores. Cuando evaluamos un paciente que le realizamos una quimioembolización, yo creo que lo más importante es repetirle un estudio de tomografía o angio-TC y de resonancia magnética trifásica a las 4 semanas, a 6 semanas. Y dependiendo del resultado, si hay una respuesta completa, se sigue a los 3 meses. Si hay una respuesta parcial, se puede realizar una segunda sesión o repetir aproximadamente a las 4 semanas como tal. Fíjense ustedes cómo en este caso hay una respuesta completa, no existe angiogénesis en el interior del tumor, no existe vascularización, sin embargo aquí hay un segmento de viabilidad tumoral porque hay contraste dentro de la lesión. Y estos criterios de RECIST modificado los garantizó el doctor Lencioni en el año 2010 con el objetivo de tratar de evitar un poco el RECIST, porque durante muchos años el aumento de tamaño que se lograba o se veía en algunos pacientes posterior a la embolización, hablaban los radiólogos de progresión, pero realmente quizás ese aumento de tamaño posembolización era producto al edema, a la necrosis y a una serie de cambios tisulares locorregionales que provocaban un aumento de tamaño y no era producto a una progresión de la enfermedad. Yo creo que estos nuevos criterios de RECIST, evaluando la viabilidad tumoral, la presencia de contraste dentro de la lesión, juega un rol importante. Estas eran las complicaciones que se encontraron en 237 pacientes, donde los abscesos, el fallo hepático y una serie de complicaciones se pudieron ver. Fíjense ustedes cómo en esta nueva modalidad de diagnóstico intervencionista se pueden hacer una primera sesión, una segunda sesión o una tercera sesión. En mi experiencia,
cuando no realizábamos quimioembolización con estas partículas de CD-BIPs o drug-eluting BIPs, tuvimos un fallo hepático agudo y una muerte cuando realizábamos quimioembolización sin lipiodol o con DC-BIPs. Y las complicaciones pueden ser la colecistitis isquémica o el acceso, que a veces hay que diferenciarlo de la necrosis tumoral. Yo creo que esta es una pregunta que tenemos que tener muy claro todas las personas que hacemos en este grupo multidisciplinario. ¿Cuándo suspender el tratamiento de quimioembolización? Yo creo que lo más importante es que podemos hacer 2 o 3 embolizaciones, 2 o 3 sesiones. Siempre tenemos que ir por más. Debemos recordar que esto es una opción de tratamiento que se pueden aplicar a diferentes pacientes. No tan solo aquellos que tengan un nódulo, sino aquellos pacientes que realmente están en un grupo intermedio y que podemos aportar. Inclusive aquellos pacientes que son candidatos a tratamiento quirúrgico y en espera de un trasplante para evitar de que salgan de ese grupo, podemos hacerle una quimioembolización con estas drogas. Por tanto, creo que siempre debemos ir por más, no quedarnos complacidos con una primera sesión. Podemos realizar 2 o 3 sesiones. Y la aparición de nuevas lesiones no es contraindicación para realizar una nueva embolización con estas emboesferas o micropartículas. La presentación de un caso que había presentado el doctor Dairon, se trata de este paciente que tiene un hígado francamente cirrótico, un hígado de contornos irregulares, con marcada irregularidad de la cápsula, con una hipertrofia de su lóbulo caudado y una lesión hipervascularizada, una masa, un nódulo en el segmento 5, que en la fase arterial se ve un hiperrealce, sin embargo en la fase venosa portal vemos que tiene un washout con una cápsula. Por tanto, corresponde a un hepatocarcinoma en el grupo de un LIRAPS 5. Tenía otra lesión de iguales características en el segmento 8 y otra lesión de iguales características en el segmento 7. Por tanto, es un paciente que tenía 3 lesiones nodulares en diferentes segmentos de la glándula. ¿Qué realizamos? También le realizamos una resonancia magnética, porque independientemente de que esto es un hospital asistencial, es un hospital docente y debemos familiarizarnos y tener un acercamiento mejor a los estudios de resonancia magnética, donde vemos el hiperrealce en la fase arterial, el fenómeno de lavado y la cápsula. Por tanto, también es un LIRAP 5 para estudios de resonancia magnética. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Bueno, tratar de hacer una cateterización selectiva con un equipo de angiografía en el tronco celíaco y posteriormente buscar la arteria hepática común, la hepática propia y la rama derecha, porque las lesiones en este paciente estaban incluidas todas en el lóbulo hepático derecho. Y esto es un ejemplo de una cateterización selectiva del tronco celíaco, donde podemos ver la arteria esplénica, la arteria hepática común, la arteria hepática propia, la gastroduodenal, y fíjense ustedes cómo a través de un catéter pasamos una microvía lo más distal posible con el objetivo de pasar un microcatéter y lograr una vascularización de esta lesión nodular localizada en los segmentos del lóbulo hepático derecho, es decir, los segmentos superiores 7 y 8. Y fíjense ustedes el comportamiento de la lesión que muestra una gran vascularización. Posteriormente, cuando estamos en este nivel, hacemos la combinación de las DCBs, es decir, de las drogas de liberación lenta, en las cuales están embebidas en doxorubicina, y logramos un efecto de exclusión total. Fíjense cómo estaba el nódulo y cómo quedó, sin vascularización. Este paciente pudimos evaluarlo a las 4 semanas e hizo una respuesta completa a la terapia de embolización en la lesión nodular del segmento 8. Por el contrario, la que se encontraba en el segmento 7, la embolización produjo una respuesta parcial porque todavía hay zonas de angiogénesis, zona de vascularización dentro de la lesión y posteriormente se realizó una segunda sesión lográndose una respuesta completa. Por desgracia o por suerte, a veces hay sorpresas en la profesión como la de este jockey, que en vez de estar montando el caballo cabalga sobre él, y eso nos sucedió con este paciente, porque realmente cuando estamos haciendo la intubación del tronco celíaco, vemos que existía una estenosis postostial del tronco celíaco que imposibilitaba una buena canalización del mismo. Y esta estenosis no era producida por una placa de ateroma, sino era producida por un síndrome del ligamento arcuato medio, que no es más que una banda de fibrosis o una banda fibrótica que discurre entre la cura diafragmática derecha y la cura diafragmática izquierda y que en condiciones
puede estar por encima del tronco celíaco, por en un 10 a un 24% de los pacientes discurre por encima del tronco celíaco y es capaz de producir una estenosis del tronco celíaco y dar manifestaciones clínicas. Y este paciente con este síndrome del ligamento arcuato nos condujo a que pasáramos mucho trabajo en la intubación y fíjense ustedes cómo en esta angiotomografía con reconstrucciones Java se demuestra la estenosis por compresión extrínseca de ese ligamento arcuato. Durante todo este proceso de negociación y de canalización del tronco celíaco nos ocurrió un accidente que fue la fragmentación del catéter. Se fragmentó este catéter, que es un catéter Cobra, pero bueno, pudimos hacer una extracción del fragmento de catéter, como ustedes pueden ver, se pudo retirar con un extractor de cuerpos extraños y por consecuencia sucedió que ocurrió posteriormente cuando realizamos un segundo intento a las 4 semanas que este paciente había hecho una oclusión de la arteria ilíaca externa por un daño intimal durante la extracción del cuerpo extraño. Otros desafíos anatómicos que tenemos en nuestra práctica y que a veces pueden conducir a trastornos fatales en cuanto a la realización de un proceder que hace que se posponga su proceder es, por ejemplo, en otro paciente con otro nódulo que tenía una estenosis o una oclusión del tronco celíaco y desde el punto de vista por circulación colateral, por la arcada pancreático-duodenal, se opacifica esas lesiones y entonces cuando tenemos a este paciente que decimos, bueno, no se puede hacer una embolización, pienso que sí, tenemos que buscar la arteria mesentérica superior y por esa arcada pancreático-duodenal acceder a la lesión del segmento del lóbulo hepático derecho, de ese segmento 7 que habíamos evaluado, y lograr la oclusión. O en otros casos existe una variante en la cual la arteria hepática derecha emerge de la mesentérica superior, que conduce a que tenemos que realizar un proceder mucho más exhaustivo, pero bueno, no quiere decir que estos desafíos anatómicos contraindiquen la realización de un proceder. Fíjense ustedes cómo este paciente tenía lesiones múltiples en el segmento 8, donde era irrigado por esta rama de la arteria hepática derecha que sale de la mesentérica superior, no de la arteria hepática propia, y que tuvimos que tratar de hacer una cateterización selectiva, pasar microguías, microcatéter, pero posteriormente llegamos y hicimos una embolización súper selectiva. No cabe duda que si bien tenemos algoritmos claros para el diagnóstico y tratamiento del hepatocarcinoma, haciendo énfasis que en el diagnóstico es importante la tomografía computarizada multidetector, al menos con 8 filas de detectores como un requerimiento técnico, o estudios de resonancia magnética, al menos que sean de alto campo de 1.5 Tesla o más, es importante para la clasificación LIRAPS. Y también existen tratamientos del hepatocarcinoma, que no cabe duda que aunque el tratamiento quirúrgico sea por lejos el mejor, solamente se puede aplicar aproximadamente en el 10% de los pacientes. Por tanto, hay un 90% de pacientes con hígado cirrótico y hepatocarcinoma insertado que las opciones de tratamiento pudieran incluir el intervencionismo endovascular. No cabe duda que para tener mejores tasas de resultados, el abordaje debe ser multidisciplinario, donde debe estar el oncólogo, el cirujano, el patólogo, el gastroenterólogo y el radiólogo intervencionista. Y eso garantiza una mejor selección de los pacientes. Muchas gracias por la atención prestada.